Empezamos. En verdad, este es un tema sobre el cual hemos publicado en nuestra última reflexión mensual de este mes de marzo. Los que no lo tienen, por favor, háganselo saber a Pati en el chat para hacérselos llegar a aquellos que no lo tienen. Y ahí van a tener un resumen del tema que voy a exponer ahora. Y anteriormente hemos hablado acerca del perdón. Y en verdad nunca va a ser suficiente insistir en la importancia que tiene el perdón en nuestras vidas. Nuestras vidas en general, como grupo humano, como familia, como sociedad, como país, pero especialmente en la vida del creyente, porque eso refleja quiénes somos en verdad. Y antes quiero empezar contándoles una historia, ¿sí? ¿Alguien se acuerda de qué esta foto, saben de qué se trata? Quizás los que no somos ya tan jovencitos, pero jóvenes aún, podemos acordarnos más que los que son Sí, más jóvenes. es de la bomba de Hiroshima, Nagasaki. Ah, por ahí va, por ahí va. ¿Alguien más se anima? No es un Creo examen. que la niña es una doctora actualmente, la que se ve en la foto. Ya. Gracias, Jenny. Esta foto fue tomada el 8 de junio de 1972 durante la guerra de Vietnam, que muestra niños huyendo luego que su aldea al norte de Saigón fuera bombardeada con napalm por las tropas norteamericanas. El napalm es una gasolina gelatinosa cuya combustión es mucho más duradera y más fuerte que la de la gasolina común. Y era una estrategia en la guerra porque se echaba sobre los campos, pero también sobre humanos y se pega y produce una combustión intensa y no hay cómo sacarse, de manera que la persona que es literalmente es despejado en vida, no como pasó con esta niña. Esta foto dio la vuelta al mundo. Perdón, un ratito, voy a tener que iniciarlo porque no puedo, no puedo. Esta foto dio la vuelta al mundo y fue la dramática imagen de esta tan lamentable guerra. De hecho, el fotógrafo ganó el premio Pulitzer. Y ahora, ¿por qué les muestro esta foto? La niña del centro es Fan Thi Kim Phuc, de 9 años de edad, a quien vemos que huye corriendo, desnuda, abrazada por el napalm, llorando de dolor y de miedo. Ella fue llevada por el fotógrafo al hospital, donde a los pocos días fue desahuciada, porque las quemaduras eran graves en el 70% de su cuerpo. Sin embargo, permaneció hospitalizada un año y 2 meses, sufrió 17 operaciones y ya sobrevivió. Sus heridas y secuelas físicas y emocionales fueron terribles. Voy a dejar de compartir para que, porque cuando no me contesta. ¿No? Listo, por favor. Sus heridas físicas y emocionales fueron terribles, ¿no? Pero 10 años después, en 1982, luego de atravesar difíciles periodos de depresión, conoció a Jesús como su Salvador. Las cicatrices y dolorosos recuerdos que durante mucho tiempo fueron un tormento para ella, fueron curados. Como dice la canción, todo cambió y ella dijo, mi vida cambió. Y luego dice, si me preguntan por lo más difícil que yo tuve que hacer aquella vez, luego de conocer al Señor, fue sin duda alguna perdonar. Perdonar a los que mataron a mi familia, a los que incendiaron mi país, perdonar a quienes se empeñaron en utilizarme sin importarles mi vida personal. La primera vez que leí las palabras de Jesús, ama a tus enemigos, no entendí bien de qué se trataba. Tengo mucho dolor, muchas cicatrices, he sido víctima mucho tiempo. Perdonar me resultaba imposible, pero luego su conversión y que pedirle a Dios que le perdonar y de orar mucho, ella finalmente lo logró. Y, y pudo perdonar a su corazón y ser libre de estas cicatrices, no las
que tenía en su alma, ¿no? Y en 1996, o sea, 14 años después, la Fundación para la Memoria de los Veteranos de Vietnam le invitó a Washington. Y allí conoció a John Plummer, uno de los pilotos que participaron en el bombardeo de su aldea, en la que ella sufrió. Y ella se acercó a este señor, entre sollozos y muy emocionados. En un acto, a un abrazo, le perdonó. Y el aviador le decía, lo siento, lo siento. Y él le dijo, todo está bien, yo te perdono. Y ella dice, el perdón es más poderoso que cualquier arma de Dios. Ella ahora vive, bueno, en 86 conoció en La Habana, quien luego sería su esposo, 2 hijos, estudió en la Universidad de La Habana y más tarde fue ella nombrada embajadora de la buena voluntad de la UNESCO en el 97 y desde entonces predica un mensaje de amor y reconciliación con el perdón como el principal sustento. Ella dice, aunque muchas veces deseo que nada estuviera pasado, ella reconoce que le ofreció la oportunidad de compartir el amor y el perdón de Dios con todo el mundo. Esa es mi misión, dice. A pesar del tiempo transcurrido, Kim Fu aún sufre fuertes dolores de cabeza y corporales. Pero ha dedicado su vida. Dice, esa es mi misión, predicar el amor de Dios y el perdón y la reconciliación. Esta y otras muy duras historias ilustran el poder tremendo, sanador y restaurador que tiene el perdón. Ahora, nosotros como seres humanos sociales, necesitamos estar en contacto, interacción, compartir, crear lazos constructivos y de unidad para conformar redes y núcleos que nos permitan desarrollarnos, ¿verdad? Pero el aumento de la violencia en el mundo moderno no lo ha habido antes. El incremento de la violencia en la sociedad, en el hogar, en las calles, en las relaciones interpersonales, en casi cada ámbito de relación, tiene serias consecuencias. Ira, dolor, sufrimiento, culpa. Y esas consecuencias están asociadas con una variedad de, de problemas en la salud física, mental y emocional a corto y largo plazo. Entre la violencia, quizás más fuerte, la violencia estructural de la pobreza, ¿no? Pero también está la violencia de género, los feminicidios, la delincuencia que es tan frecuente, por lo menos acá en nuestro país, el abuso infantil, la violencia en las calles, las guerras. Todo ello causa heridas muy profundas que pueden afectar la salud de una persona en su totalidad. Y estas son algunas de las numerosas publicaciones que señalan los riesgos para la salud de sentimientos como la ira, la hostilidad, la agresividad, la culpa, la vergüenza, relacionándolos con infarto miocardio, con enfermedades coronarias, con enfermedades crónicas, con arritmias ventriculares, los trastornos de conducta alimentaria, estos sentimientos como factores de riesgo para la salud, etcétera, ¿no? También se han asociado a inmunodepresión y suicidio, ¿no? Por supuesto. Y quiero empezar mostrándoles este estudio, la asociación de la ira y la hostilidad con una futura enfermedad coronaria, ¿no? Una revisión metaanalítica de la evidencia prospectiva. Esto se trata de un metaanálisis. Un metaanálisis es el estudio de varias publicaciones sobre que tienen que compartir el mismo tema, ¿no? Y se evalúan todos ellos y se ve si tienen realmente evidencia estadística que sus resultados son ciertos. Bueno, esto es lo que se hizo aquella vez. De 25 estudios de población sana y 19 estudios de población con una enfermedad coronaria. ¿Y qué cosas se encontró? Que en la población sana, sin ninguna enfermedad del corazón, la ira y la hostilidad se asociaron con un aumento de eventos de cardiopatía coronaria. Cardiopatía coronaria se refiere al estrechamiento, a la estrechez de las coronarias, que son las arterias que irrigan el músculo del corazón. Y cuando ya se obstruyen completamente, ¿qué produce? Infarto miocardio o ataque cardíaco. Entonces, la hostilidad en personas sanas y antecedentes se asocia con un aumento de cardiopatías coronarias. Y en las personas que ya tienen enfermedad coronaria, la hostilidad
se asociaron en este estudio, que es muy grande, 25 estudios, 36, no 34 estudios en total, con un pobre pronóstico. Entonces los autores concluyen, estos resultados apoyan la necesidad de un manejo psicológico centrado en la ira, la hostilidad, en la prevención y el tratamiento de las enfermedades del corazón. Qué importante es cuando se tiene un concepto tan integral del hombre. Me imagino este estudio, cómo lo desarrollaría acá el INCOR, que es el Instituto Nacional del Corazón de Salud, el más grande del país, ¿no? Si toman en cuenta algo como ello, y creo que no. Este estudio es muy interesante porque el interés en la asociación entre sentimientos de culpa y vergüenza y salud psicológica es creciente, pero poca atención ha sido puesta a las asociaciones con enfermedades crónicas. Y en este estudio se realizó en una muestra representativa de la población checa, que consistió en 1,000 personas, con una edad promedio de 46 años y en su mayoría mujeres. Se observó en esta muestra y que se hizo un estudio a largo plazo, que los encuestados con mayores sentimientos de culpa tuvieron más probabilidad de sufrir una enfermedad crónica, la culpa. O sea, el sentimiento de haber hecho algo, ¿no? Malo. Artritis, dolor de espalda, que es tan frecuente el dolor de espalda, enfermedades cardiovasculares, asma, cáncer y depresión o ansiedad. Lo que me llamó la atención de este estudio, que es reciente, que la asociación más fuerte fue con cáncer. Jamás nos hubiéramos imaginado antes esa relación tan significativa entre culpa y cáncer. No voy a decir que todos los casos de cáncer son por culpa, pero la culpa sí se ha asociado con el aumento del riesgo de cáncer. Y esto también me pregunto si el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas en nuestro país, el INEN, tomaría en cuenta estos trabajos en sus pacientes como parte de un tratamiento integral. Entonces, los autores de estos trabajos mencionan que sus hallazgos sugieren que los sentimientos de culpa están asociados con un incremento de riesgo de enfermedades crónicas, físicas y mentales. Fíjense qué tan fuerte puede ser esto. A la luz de los resultados de estas y muchas otras investigaciones, que obviamente no voy a centrarme en ellas ni mencionarlas todas, los médicos deben tener en cuenta que la falta de perdón, la ira, el enojo, la hostilidad, constituyen un serio factor de riesgo para la salud física y mental. ¿Hasta aquí está claro? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Seguimos? Entonces, ¿existe evidencia médica del efecto terapéutico del perdón? De hace unas pocas décadas existe un creciente interés e investigación publicadas en importantes revistas médicas que muestra, contrariamente al pensamiento dicotomizado y mecanicista del ser humano de la medicina actual, ya hemos hablado antes acerca de cuál es la base conceptual de la enseñanza práctica médica actual, ese modelo biomédico, ¿verdad? Que concibe al hombre como compuesto por cuerpo y mente, pero como dos entidades diferentes, una no tiene que ver con la otra. Y el organismo lo considera como una máquina tal cual. Y es así como se enfoca y se trata a los pacientes en la medicina occidental. Muy contrariamente a este concepto, estas investigaciones muestran una asociación significativa entre perdón y salud, tanto física como mental. Y una evidencia de este creciente interés es el número de publicaciones que año tras año se van publicando en importantes revistas médicas. Acá vemos el número creciente, ¿no? Año tras año de publicaciones sobre perdón y salud. La fuente es el PubMed, que es un buscador, el buscador médico de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, quizás la más grande de todas, y donde están casi todas las revistas médicas del mundo, médicas y científicas, y ahí se ve que año tras año hay un número creciente de investigaciones. Ahora, hay varios diseños de estudio, ¿no? Uno son los estudios observacionales, en que el investigador no interviene en la población de estudio, solamente mide las variables que el estudio define. Esto se llama observacional. Y otro tipo de diseño son los ensayos clínicos aleatorizados, en donde los
los pacientes, las personas son divididas al azar en dos grupos, y aún en esos grupos se aplica la intervención, el procedimiento, la medicina, y se ve si hay diferencias. En el caso de perdón, tanto en estudios observacionales como en los ensayos clínicos aleatorizados, se observa que hay una evidencia de un vínculo causal con la salud. En cuanto a los estudios observacionales, estos muestran que el perdón está asociado, fíjense ustedes, con bajos niveles de depresión, ansiedad y hostilidad, con una reducción de la dependencia de nicotina y abuso de sustancias. Ahora vamos a ver que el perdón es muy importante en el tratamiento de estas personas. A mayores emociones positivas, alegría, esperanza, optimismo, amor, ¿no? A mayor satisfacción en la vida, a un mayor apoyo social, a restablecer las relaciones. Entonces la persona cuenta con un grupo de contactos que son de apoyo, y ya se sabe que el apoyo social, el ser un soporte social es un fuerte protector de la salud. Y aquí me pongo a pensar en la iglesia, ¿no? Donde algunos teólogos mencionan como una comunidad terapéutica, donde las relaciones por sí nos sanan, ¿no es cierto? Y que abrimos nuestros corazones y nuestra mano abre a los nuestros y somos edificados, y eso es un factor protector para la salud. Y también menos reportes de problemas de salud, es decir, las personas que son más proclives al perdón se enferman menos que aquellos que no lo son. Ahora, ¿quién es una persona que es proclive al perdón, que tiende a perdonar más que otros? Es aquella persona que es capaz de reconocer primero sus propios defectos, luego acepta los defectos de los demás, es comprensivo y empático y da a los otros una segunda oportunidad, no es negativo y rencoroso, ¿no? Y busca más bien el bien común. Ahora, en el otro tipo de estudios que son estos ensayos clínicos aleatorizados, en que se forman dos grupos de personas con una patología que sean idénticos, si los grupos tienen cáncer, los grupos tienen hipertensión, diabetes, etcétera, y en uno de los grupos se aplica intervenciones de perdón, terapias de perdón, que no voy a entrar en detalle, pero sí hay lugares donde se aplican estas terapias de perdón, y se ha mostrado que en los grupos, perdónenme un segundo, por favor, perdónenme un segundo, entonces, en estos grupos en los que se aplica terapia de perdón, se ha observado mejor calidad de vida y mejor percepción de salud en pacientes con cáncer terminal, en pacientes con enfermedades de arterias coronarias, en pacientes con adicción, en pacientes con abuso emocional, en pacientes con SIDA o HIV positivos y en pacientes que han sobrevivido al cáncer. Y todos esos estudios señalan contundentemente que sí hay evidencia médica significativamente estadística. O sea, tiene valor, ¿no? Este es un esquema muy sencillo que me gustó, y que encontré en uno de los trabajos que estuve revisando, que muestra cómo la relación entre afectos positivos y negativos con la salud física y mental. Los afectos positivos es aquellos que nos proporcionan bienestar, como ya mencioné, alegría, paz, confianza, satisfacción, placer de vivir, amor, van a influir positivamente tanto sobre la salud física como la salud mental. Y en la misma intensidad, los afectos negativos, tristeza, culpa, vergüenza, ira, van a influir negativamente sobre la salud física y la salud mental. ¿Sí? En este otro estudio, que es terapia de perdón para la promoción del bienestar mental, se hace una revisión sistemática y meta-análisis. Muy brevemente, una revisión sistemática es el estudio de numerosas publicaciones sobre un mismo tema y se evalúa si sus resultados son válidos o no. Y lo mismo en meta-análisis. Entonces, muestran que este estudio, que incluyó numerosas publicaciones, muestran que las intervenciones de perdón son efectivas en reducir la depresión, la ira y la hostilidad,
el estrés y la angustia, y en promover afectos positivos en adolescentes, adultos que han experimentado diversos daños de heridas y, o violencia. Fíjese qué impactante es este resultado, ¿no? Y los autores de este trabajo mencionan que estos hallazgos proporcionan evidencia sólida que sugiere que perdonar ofensas es efectivo para promover diferentes aspectos del bienestar mental. Este otro estudio se los traigo porque el gran número de participantes fueron igual un metaanálisis, es decir, estudio de varias publicaciones, se tomaron en cuenta 103 estudios que incluyeron a más de 26,000 participantes de 17 países. Entonces sus resultados son importantes, hay que tomarlos en cuenta. Y las muestras de población incluidas fueron diversas, ¿no? Adultos mayores, estudiantes, veteranos de guerra, madres solteras, etcétera, ¿no? En quienes se evaluó diferentes indicadores de salud física y mental y los tipos de perdón, es decir, si es perdón a uno mismo, perdón a los demás, pedir perdón a Dios, etcétera. Y encontraron una asociación significativa entre perdón y condición de salud. Y esta asociación fue más fuerte para la salud psicológica, es decir, en cuanto a disminuir la depresión, la ansiedad, el desorden de estrés postraumático, que para la salud física. Si esto también influyó en disminuir la presión arterial, disminuir el cortisol, que es una hormona inflamatoria, ¿no? Es hormona de estrés, el dolor físico. Y especialmente con la salud cardiovascular, en disminuir la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Entonces los autores de este estudio mencionan que estos hallazgos proporcionan un apoyo considerable al conocimiento de los beneficios del perdón sobre la salud. Evidencia que el perdón mejora la salud psicológica y la salud cardiovascular es muy consistente. Y este otro estudio se lo presento porque por sus resultados, ¿no? Por sus conclusiones. Se valoran a 148 jóvenes adultos en un campus universitario, en su mayoría mujeres, con una promedio de 19 años de edad, para observar la relación entre estrés y perdón. ¿Quién no vive en estrés ahora, no? Hemos hablado en el estudio bíblico las características de la vida tan rápida que se tiene ahora, ¿no? Vivimos con la tiranía urgente, ¿no? En hacer los afanes cada día y vamos dejando las cosas importantes y vamos acumulando estrés. Entonces, en este estudio se observó que a mayor estrés en la vida, mayor número de problemas físicos y mentales. Eso ya lo hemos visto alguna vez y es completamente cierto. Pero se observó que elevados niveles de perdón, que en estos trabajos se aplican encuestas, ¿no? Que están estandarizadas, revisadas, y encontraron que elevados niveles de perdón, a pesar del estrés, estuvieron asociados a mejor salud física y mental. Es decir, el perdón atenuó los efectos de los estrés a lo largo de la vida sobre la salud mental. Entonces, las personas con alta proclividad al perdón tuvieron, a pesar de acontecimientos adversos en sus vidas, una mejor salud mental. Estos datos son los primeros en demostrar que el perdón modera significativamente los efectos del estrés en la salud mental y sugiere que desarrollar un estilo de afrontamiento perdonador puede ayudar a minimizar los trastornos relacionados con el estrés, que son, entre otros, problemas físicos, mentales y emocionales. Esa es la importancia del perdón que resalta este trabajo. Ahora, en pacientes ya con patologías muy específicas, se ha observado que el perdón mejora el bienestar emocional y la calidad de vida, es decir, la sensación subjetiva de bienestar en el contexto en que vive, ¿no? Y qué posibilidades tiene de desarrollarse a pesar de su condición. Se ha encontrado ello en pacientes con traumatismo encefalocraniano, en pacientes con cáncer, en pacientes con alcoholismo, con desorden de estrés postraumático y en pacientes con HIV positivos, infectados por HIV. Entonces, esta información puede servirnos, además de información que cuando tengamos en nuestras iglesias o entre nuestros amigos personas con alguna de estas enfermedades,
sabemos que debemos hablarles del perdón y que quizás tengan que perdonar para tener un mejor bienestar y calidad de vida, ¿no? Y para recuperarse finalmente. Después, en un trabajo que se hizo un seguimiento a 332 personas en la Universidad de California por 5 semanas, mostró que el nivel de estrés era directamente, especialmente el estrés crónico, es directamente proporcional a los niveles de resentimiento e ira. Es decir, a mayor resentimiento e ira, mayor estrés. Mientras que las personas que perdonan, el estrés disminuye. Hay estudios que demuestran diferencias de género en los que las mujeres tienen mayor inclinación al perdón. Qué interesante. ¿Qué tendrán las mujeres en particular? De que son diferentes de los hombres, lo somos. Pero ¿qué hace que ellas tengan mayor inclinación al perdón que los hombres? Algo que tenemos que trabajar los hombres. Otros estudios resaltan la importancia de las terapias o intervenciones de perdón en las personas adictas a drogas o al alcohol. El resentimiento, muestran las publicaciones, es el enemigo número 1 en las personas adictas a alcohol o drogas. La ira y el resentimiento en estas personas son más altos que en otras poblaciones. Por lo tanto, el perdonarse a uno mismo y perdonar a los demás contribuye mucho en su rehabilitación y restauración. Bueno, en relación a la ira y los intentos suicidas, se examinó el perdón a uno mismo, el perdón a los demás, el sentirse perdonado por Dios en 372 estudiantes universitarios de diversas etnias. Y se encontró que el perdón a uno mismo era un moderador significativo de la asociación entre ira interna externa, o sea, ira contra uno mismo e ira contra los demás, y comportamiento suicida. De hecho, hay una relación entre ira e intentos suicidas, pero el perdón disminuye esa relación. Ahora, en cuanto a variables de salud física, el acto de perdonar mejora los niveles de colesterol. Ahora que tenemos tantos problemas de obesidad, sobrepeso y hipercolesterolemia, en la calidad del sueño también, que creo que 1/3 de la población o más tiene problemas de sueño. Reduce el dolor físico y reduce la presión arterial. Y esta conexión entre perdón y salud es mayor a medida que avanzamos en edad. Ahora, ¿cómo explicar estos resultados? ¿No? ¿Cómo el perdón, una expresión de espiritualidad, puede producir salud o mejorar la salud física, mental y emocional? Obviamente estos trabajos postulan diferentes hipótesis, ¿no? Pero yo creo que este efecto del perdón sobre la salud integral, la salud de toda la persona, solo se puede entender si conseguimos al hombre como la unidad indivisible de cuerpo, alma, espíritu en estrecha interrelación con su entorno, pero con una interdependencia absoluta entre cada una de estas dimensiones. Ahora, podemos entender esta unidad de cuerpo, alma, espíritu de esta manera. No como dimensiones separadas una de la otra que puestas juntas o yuxtapuestas, como un rompecabezas, forman la figura del hombre, ¿no? Como vemos acá. Pero ese no es el concepto bíblico del hombre, ¿no? Y el cual explicarían estos resultados, sino el del, no solamente bíblico, sino de varias corrientes filosóficas. Mi hermano es doctor en filosofía, estuve conversando con él sobre este tema y me dice que sí, hay corrientes filosóficas que plantean al hombre como esta unidad indivisible. Entonces, el concepto bíblico es aquel que lo concibe constituido por cuerpo, alma, espíritu como 3 dimensiones tan integradas que no hay límites, como vemos acá. No hay como decir dónde termina la naturaleza física y dónde empieza la naturaleza espiritual con la mente como interfaz. No, están tan integradas que no es posible separarlas. Somos uno solo. Estamos tan integrados que cada uno
tiene una interdependencia absoluta con las otras dimensiones. Es decir, todo lo que afecte a mi cuerpo va a afectar mi alma y mi espíritu. Todo lo que afecte a mi espíritu va a afectar mi cuerpo y mi alma. Todo lo que afecte a mi alma, a mi cuerpo y espíritu, ¿no? Sí, me recuerdo era un pasaje en Proverbios que dice, el ánimo levanta al enfermo, pero el ánimo decaído, ¿quién lo levantará? Fíjense la relación entre salud emocional y curación de una enfermedad. Y eso la vida lo decía hace miles de años. Ahora, este hecho, no sé si se ha entendido bien, este concepto es importante. En el pensamiento hebreo no hay dicotomía entre lo físico y espiritualidad. Y lo espiritual son expresiones de una sola realidad que es el ser humano. De hecho, somos seres espirituales, ¿verdad? Jesús dijo, entre todo lo que nace el espíritu, ¿qué dice? Todo lo que nace el espíritu, espíritu es. Dios es espíritu. Nosotros hemos sido creados por Dios. Entonces, ¿qué somos? Espíritus. Como una vez escribió el doctor Apolo Land en una de nuestras reflexiones, somos seres espirituales de carne y hueso. A ese espiritual lo tendemos a ser tan etéreo, tan incomprensible, pero es tan concreto como lo que me estoy palpando, ¿no? En este momento. Ahora, este hecho tiene una importancia crucial en la práctica médica, porque si soslayamos estos aspectos que hemos mencionado, no podemos tener una imagen completa del paciente, ni encontrar muchas veces la causa del trastorno, porque no siempre es físico, orgánico, sino emocional y espiritual, y o espiritual. El doctor Paul Tournier es un médico suizo que él creó la corriente o escuela de medicina de la persona, en donde él toma en cuenta cada uno de esos aspectos físicos, emocionales, espirituales. Y él narra en sus libros como cada consulta le demoraba como 2 horas. Se iba caminando con el paciente y conversando sobre aquellos aspectos de sus emociones, de lo que cree, sus demás, que pudieran ser la causa del mal físico por el cual ellos venían a la consulta, ¿no? Pero ahora una consulta médica, el médico tiene 15, 20 minutos y eso es mucho. Qué difícil es poder establecer esa relación médico-paciente que por sí es tan importante y terapéutica, ¿no? Hace algunos años me encontré en el hospital donde trabajaba con una profesora mía, una doctora internista y geriatra del Hospital Almenara, que recién profesora, era estudiante en la Facultad de Medicina de San Marcos, y me la volví a encontrar después de muchísimos años. Y me contó que había publicado, justo cuando estaba escribiendo sobre este tema, un artículo en una revista médica sobre el perdón es terapéutico y sanador. Desde ahí empezó mi interés por este tema. Y ella dice en su publicación, perdonar es liberar energía negativa, guardada, estancada, que malogra las células en los diversos órganos, aparatos y sistemas. Esta energía debe salir totalmente, sin dejar rastros porque le está haciendo daño a la persona. Resentir es volver a sentir, actualizar algo que ya pasó. Y si fue negativo, menos vale la pena hacerlo presente, tal como fue vivido. Más bien cabe el perdón, que es terapéutico, y la reconciliación para lograr la completa paz interior, que es requisito indispensable para armonizar la paz integral de los seres humanos, física, intelectual, emocional y espiritual. Así se hace presente el poder sanador del perdón. Y aquella vez que conversaba me contó de un paciente que ella tuvo con artritis reumatoide, que fue a su consultorio. Ella se retirada del hospital, está dedicada a la actividad privada, en este caso, este hospital en el que estábamos, y que fue con artritis reumatoide con todos los efectos inflamatorios, una crisis de artritis, ¿no? Y las articulaciones hinchadas, rojas. Y ella, bueno, procedió a hacer la historia. Y en un momento le pregunta, ¿y usted a quién odia, señor? ¿Usted está peleado con alguien? Y el señor le dijo, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que yo tengo? Si tiene que ver, mire doctora, yo no creo que tenga nada que ver, así que por favor si me receta una pastilla, etcétera. Y bueno, le indicó los análisis y le indicó antiinflamatorios y se fue el señor. Y me cuenta la doctora que este paciente regresó como al año y medio a su consultorio, sin signos inflamatorios,
solo con las secuelas, obviamente, ¿no? De las subluxaciones, articulaciones metacarpofalángicas, etcétera, de los pacientes con artritis que él tenía, pero sin dolor. Y le dijo, doctora, usted tenía razón. Hacía varios años que yo estaba peleado con mi hijo y no nos hablamos. Pero tuve la oportunidad de acercarme a él, conversar, pedirnos perdón. Y nos reconciliamos. Y cuando pasó eso, se fue toda la inflamación de la artritis. Fíjense cómo puede ser de sanador el perdón, incluso en el aspecto físico, ¿no? Ahora, el perdón es central en la fe y la vida cristiana, ¿no? El perdón y el arrepentimiento son centrales en la fe cristiana. De hecho, sin perdón ni arrepentimiento no hay reconciliación ni hay salvación. ¿Qué es el perdón? Vamos a ver qué es lo que nos dice la vida. Obviamente hay definiciones psicológicas, antropológicas, sociológicas, etc. Vamos a ver qué dice la Biblia. En el Antiguo Testamento, el concepto de perdón se expresa principalmente por medio de palabras de 3 raíces diferentes. La primera, que vemos es ahí, que generalmente transmite la idea de expiación, es decir, de borrar las culpas por medio de un sacrificio. La segunda significa levantar, llevar. Ilustra la figura de gráfica en que el pecado es retirado y llevado del pecador. Y la tercera raíz, que es de derivación desconocida, pero que en su uso se asemeja mucho a nuestro perdonar. La primera y la última se utilizan siempre para el perdón de Dios. Y la segunda es, obviamente, se encuentra en la Biblia en relación al perdón humano. En el Nuevo Testamento hay, está asociado a 2 verbos principales. Charizomai, que significa tratar benévolamente. Y afirme, que significa despachar, soltar. Pero otras 2 palabras que utiliza es apolio, que significa liberar, ¿no? Por ejemplo, que se utiliza en Lucas 6:37, cuando dice perdonad, liberad, dejar ir y seréis perdonados. Y parece que es utilizado, que significa pasar por alto, ¿no? Como en Romanos 5:25, ¿no? Cuando Dios dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, por lo mencionado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, podemos definir el perdón como el hecho de soltar, liberar, dejar ir todo sentimiento negativo, ¿no? Ira, rencor, odio, resentimiento, sentimiento de venganza, que nos ha producido la ofensa o el daño recibido, para ser libres de estos sentimientos que tanto daño nos ocasionan y no volver a acordarnos jamás o acordarnos de ellos sin que nos produzcan dolor. Para dejar ir implica renunciar a todo aquello que nos deben quien o quienes nos robaron la dignidad, el respeto, no solamente cosas físicas, sino también la dignidad, el respeto, la autoestima cuando nos han humillado, o dinero, o bienes, o una promesa. Este suele ser el paso más difícil. Se trata de una decisión que se debe tomar conscientemente y que de cierta forma implica prometerse a sí mismo que no volveremos a traerlo al presente, ni guardaremos rencor por lo ocurrido. También significa abandonar el papel de víctimas, ¿no? Y dejar ir el poder que ese resentimiento tiene sobre nuestras vidas. Dejar ir. Es decir, si una persona me debe algo, me humilló o me robó, renunciar es, ya no me debes nada, ¿no? Y te dejo ir. No significa necesariamente reconciliación, pero sí perdón de tu parte, ¿no? Si es que la otra persona no reconoce su fallo. Ahora, el perdón no es resignación, no es dejar de buscar justicia o excusar el mal que nos han hecho, no es borrón y cuenta nueva, acá no pasó nada, ¿no? Ni tampoco, y mucho menos un signo de debilidad.
Por el contrario, es un signo de gran fortaleza interior, de valentía para llegar a liberar, a dejar ir a la persona que nos ofendió y llegar a brindar inclusive empatía, compasión y comprensión a las personas que nos han herido. No hay otra manera de entender, de lograr lo que Jesús nos dice. Cuando dice, amad a vuestros enemigos, aquellos que nos han hecho tanto daño, llegar a amarlos solamente es posible cuando podemos perdonar y llegar hasta sentir compasión por lo que nos han ofendido, ¿no? Se me viene a la mente cuando Jesús, clavado en la cruz, le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Imagínense. Habernos sido dejado, humillado, torturado de tal manera, encontrarnos en esa agonía que significaba estar clavado, no voy a entrar en detalles de verdad las implicancias que significaba estar, era una agonía terrible, era una muerte muy lenta y dolorosa. En esa condición, Él les dice, perdónanos, ¿no? Señor, no mire su pecado. Para que no se trata de decir solo yo te perdono, inclusive como una actitud arrogante, ya no quiero hacer nada contigo, no. Y hoy decir yo te perdono y darlo por hecho. El perdón es una decisión consciente y voluntaria que da inicio a un proceso, ¿no? Es decir, yo le perdono, pero sigo sintiendo el dolor. Sí, es un proceso de dejar de lado, de soltar los sentimientos negativos que nos han ocasionado, sea que la persona lo merezca o no, que sea un delincuente, por ejemplo. ¿No? Como todo proceso tiene retrocesos y altibajos, y es posible que incluso resurja la ira. Es por eso que incluso a veces las heridas más pequeñas quizás deban volver a ser consideradas y perdonadas una y otra vez. Y a medida que se libera la ira, el resentimiento, la hostilidad, comenzamos a sentir empatía, compasión y a veces incluso afecto por la persona que nos hizo daño. En ese sentido, el perdón es liberador, porque anclarse en la ira, el resentimiento y la rabia no es un castigo para quien nos hizo daño, sino para nosotros mismos. Un filósofo chino decía, aferrarse a la ira es como aferrarse a una brasa candente que no tiene la intención de tirársela al otro, pero en verdad es una que se quema, ¿no? Ahora, al cancelar la deuda y quitar la barrera, se propicia la reconciliación y la paz. Ahora, la Biblia describe el perdón como una característica de la vida cristiana. Y Jesús insistió en ello una y otra vez en la enseñanza a sus discípulos, ¿no? En el Sermón del Monte, en la bienaventuranza, dice, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Es una característica del ciudadano del reino de los cielos. Al enseñarnos el Padre Nuestro, dice, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que han hecho mal. O sea, lo da por hecho. En el sermón del llano, que aparece en Lucas, que es un relato parecido al sermón del monte en Mateo, dice, perdonad y seréis perdonados. Ahora, cuando Jesús les enseña a perdonar a su enemigo, Pedro le pregunta, pero Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. El uso de un múltiplo de 7, que es un número que simboliza la perfección, es una manera de decir que para el perdón no debe haber límites. Y en el Sermón del Monte, en el último texto, dice algo que es muy, muy importante y contundente. Dice, bueno, amad, bendecid, haced bien, orar por vuestros enemigos, aquellos que os aborrecen, aquellos que os ultrajan. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Solo cuando somos capaces de amar, bendecir, hacer bien, orar por aquellos que nos ofenden, que nos lastiman, que nos ultrajan, es que estamos mostrando que realmente hemos sido perdonados por Dios, que somos hijos de un Padre que perdona. Y justamente sobre esto, la pregunta es, ¿de dónde proviene la capacidad de perdonar? La Biblia no muestra un Dios de gracia, un Dios que perdona. En mí dice, tú eres un Dios que perdona o que está dispuesto a perdonar. Perdóname,
Sí, gracias, disculpa. En Éxodo dice, Dios es un Dios fuerte, misericordioso, piadoso, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y en Jeremías dice, Dios dice a sí mismo, los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados. Vemos un Dios que perdona constantemente. Hace poco hice una clase en la iglesia sobre una visión panorámica de la Biblia. Y la historia del Antiguo Testamento es verdad, o la historia de la misericordia y perdón de Dios permanentemente contra un pueblo que una y otra vez le da la espalda, lo rechaza y peca, ¿no? Así sucedió el diluvio, Babel, después vino la división del reino, por lo mismo, luego quiso un rey, y por eso se dividieron, etc. Aquí le dio la espalda fue Dios. Sin embargo, Dios fue fiel a su promesa que hizo desde el Génesis, de que traería un Mesías que nos salvaría de la condenación del pecado, ¿no? Que empezó en Adán y Eva, pero que esa tendencia esa tendencia se fue pasando de generación en generación hasta nosotros. Y no somos pecadores solo por el pecado de Adán y Eva, que es el pecado original, sino que cada uno de nosotros ha pecado. Heredamos esa naturaleza de mal. Un ratito voy a dejar de compartir porque no me avanza el programa, el PPT, y cuando eso pasa tengo que salir. Cosas de la vida y del amor. Si me perdona, voy a entrar a otra. Entonces, por lo visto, por lo que hemos visto, el perdón se origina en la naturaleza benevolente de Dios y hace posible que el hombre se reconcilie y se restablezca su comunión con Dios, consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. Y no hay mejor ejemplo que lo que Dios hizo por nosotros, quien por amor envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz de la manera más terrible para perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con Él. En ese sentido, el significado y el mensaje del perdón es una maravillosa esperanza de vida para hacer la primicia una nueva humanidad, sin odios, rencores ni resentimientos. Una nueva humanidad que se expresa en el reino de Dios, que somos nosotros en la actualidad. Que tenemos que expresar esta capacidad de perdonar. Ahora, cuando Dios perdona, hace desaparecer completamente los pecados, ¿se acuerdan? En Jeremías dice, no me acordaré más de su pecado. Y en Miqueas, ustedes conocen este texto, dice, echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Y Pablo enseña en Colosenses que así como el Señor nos perdonó, deben perdonar también ustedes. Entonces, así es como Dios perdona y como Dios espera que perdonemos nosotros también. Ahora, si Dios perdona nuestras ofensas, pecados, dando la vida de su Hijo, ¿cómo no vamos a perdonar a quienes nos ofenden o dañan? Aún a nuestros enemigos. El Espíritu Santo que fue derramado en nuestros corazones cuando nacimos de nuevo, nos da la misma virtud o capacidad de perdonar de nuestro Padre Celestial, dando testimonio que somos sus hijos. Y es así que es un componente de lo que podríamos llamar un estilo de vida cristiano. Esto lo he hecho con las bienaventuranzas y otros textos que describen cómo es el cristiano, cómo es el ciudadano del reino de los cielos. Y entre sus virtudes se encuentran el arrepentirse, pedir perdón, y el perdonar y no guardar rencor. El perdonar y pedir perdón como estilo de vida. ¿Por qué? Porque demuestra lo que somos, ya que la disposición a perdonar es indicación de que verdaderamente hemos experimentado el perdón de Dios de nuestros pecados. Solamente aquel que ha sido perdonado es capaz de perdonar a otros, ¿no? Y para concluir,
Las investigaciones señaladas muestran la estrecha relación entre una expresión de espiritualidad como el perdón y diversos indicadores de salud física, mental y emocional. Y por tanto, el perdón, según las conclusiones de estos trabajos, el perdón debe constituir parte importante de toda estrategia de prevención y tratamiento de diversas enfermedades. Entonces, yo creo que tendríamos toda la razón, dada la evidencia científica, de incorporar lo que podríamos llamar terapia de perdón en nuestro ejercicio profesional. ¿Cuántas personas ayudaríamos? Más. Ahora, esta relación, como ya dije, entre perdón y salud muestra la unidad indivisible del cuerpo, alma y espíritu que constituye el hombre, ¿no? Es decir, todo trastorno afecta a todo su ser. Así hemos visto que el rencor, el resentimiento, el odio y la culpa corroen, desgastan, corrompen el alma y enferman el cuerpo. Como dice en Salmos hace más de 2000 años. Miren, mientras no confesé mi pecado, si me seguía con este sentimiento de culpa, mi cuerpo iba decayendo por mi gemido del día. Pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Como flor marchita por el calor de verano, así me sentía decaer. Y en otra versión dice, se secaron mis huesos, ¿no? Quizá podríamos especular que se refiere a la artritis, que hemos visto está asociada al sentimiento de culpa. Y por el contrario, el perdón es liberador, sanador, restaurador. No cuando dice Juan, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, que es lo que hemos visto hasta ahora, serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Jesús murió y resucitó para que seamos libres, verdaderamente libres de toda atadura. Es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y como últimas conclusiones podemos decir de nuevo que el perdonar es señal, testimonio de que somos hijos de un Dios que perdona. Y por toda la evidencia mostrada, la práctica del perdón debe ser considerada un estilo de vida saludable y uno muy importante. Yo creo que entre toda la evidencia debe ser incluida ya como parte de un estilo de vida saludable, aparte de comer bien, hacer ejercicio, dormir suficientes horas, el manejo del estrés, tus relaciones no interpersonales, la práctica del perdón debe ser. Al igual que no me sorprendería, porque hay bases suficientes para decir que el ayuno debería ser parte de un estilo de vida saludable. Y algún día hablaremos sobre los beneficios físicos de la salud física y mental del ayuno, aparte del valor espiritual que tiene, ¿no? Y solo el perdón y el arrepentimiento hacen posible la reconciliación y la paz. Y ahora, para terminar ya, yo quisiera que todo lo que hemos visto haya resaltado a su vez la importancia del perdón. Y tenemos información suficiente ahora para darles importancia y más aún de aplicarla en nuestra práctica profesional, ¿no? Pero hay que empezar por nosotros mismos. Por eso la pregunta es, ¿cómo te encuentras tú? ¿Acaso alguna falta inadvertida de perdón está afectando tu salud, sea física o emocional? A veces digo inadvertida porque a veces ni siquiera somos conscientes. Por eso el Salmo dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Y estamos llevando una pesada carga que nos lastima, nos afecta y nos enferma, ¿no? ¿Es necesario que perdones a alguien o que te perdones a ti mismo? Pero, como les dije, no siempre es fácil siempre reconocer, recordar o ser consciente de cuántas veces hemos sido heridos en nuestra infancia, en nuestra propia familia, en nuestro trabajo, a veces en la iglesia misma, ¿no? O tal vez uno de tus padres te criticó constantemente cuando crecías, un colega te difamó, tu pareja te engañó,
o quizás tiene una experiencia traumática muy fuerte, física, de salud, o emocional, o ha sufrido abuso físico, emocional de una persona en quien confiabas y nos hemos quedado heridos, resentidos, con sentimientos duraderos de enojo y amargura y hasta deseos de venganza. Pero si no aprendemos a perdonar, quizás seamos nosotros los que paguemos el precio más alto. Y cada una de estas veces que hemos sido heridos, ofendidos, van constituyendo una carga, una pesada carga muy difícil de sobrellevar, que nos afecta y nos enferma. Les cuento brevemente que luego del accidente que sufrí hace ya más de 20 años, cuando fui atropellado por una combi, por una van o microbús, para que no conocer el término, combi, pues estuve hospitalizado, y estando hospitalizado tuve que asistir al juicio que mi familia había iniciado contra los que me atropellaron, que era el de la combi y el de un carro, que ambos chocaron y la combi salió disparada y me atropelló a varias personas, entre ellas yo. Y en el juicio, eh, ante la pregunta de la juez, las respuestas de esas personas eran tan indolentes, tan insensibles y hasta humillantes respecto a mí, ¿no? Qué mala suerte lo de este joven, pues, ¿no? Ah, qué pena que justo estaba ahí, o cosas así. No tengo nada para darle, ¿no? No, mi seguro no tiene carro, cuando sí tenía seguros, ¿no? Que podían pagar. Entonces, la jueza misma estaba sorprendida de sus respuestas. Y al terminar, pensé, no me puedo yo quedar con este dolor y esta carga, ya tengo bastante que enfrentar. Entonces le pedí a mi papá que entonces me acompañaba, que me acercara a estas personas y me acerqué a cada una de ellas y a cada una le dije, te perdono, te perdono. No esperé una respuesta de ellos. Y ese día una gran carga me fue quitada. No la necesitaba para el largo proceso de rehabilitación y restauración que me esperaba. Y no me acuerdo más de ellos hasta ahora. Una vez estando en gimnasio haciendo mis terapias, como buen deportista que soy, me vino de un dolor muy fuerte. Así, sabía que no era infarto porque no era el tipo de dolor. Y esto vino a mi mente inmediatamente de un sentimiento de dolor que me había quedado de un carpintero que nos estafó a Pati y a mí, a quien le dimos gran parte del adelanto y nunca hizo nada. Acudimos a la policía para ir con él y enfrentarlo. Después nos dimos cuenta o nos enteramos que la policía estaba coludida, que siempre tenía miles de denuncias, y yo me había quedado muy ofendido, pero no solamente contra ellos, sino contra Dios, porque había un montón, y Dios no respondió, entre comillas. Y en ese momento decir, sí, Señor, está bien, los perdono, los dejo ir. Y Señor, perdóname porque pensé eso de ti. Perdóname, Señor. Yo no sabía que esto estaba ahí adentro y produciéndome tanto daño, y el Señor me lo mostró. Por eso en el Salmo 139 dice, oh Dios, examíname, reconoce mi corazón, ponme a prueba, reconoce mis pensamientos, mira si voy por el camino del mal y guíame por el camino eterno. Es decir, el salmista reconoce que no es lo suficientemente objetivo para darse cuenta realmente qué hay en su corazón. Y dice, Señor, muéstrame, por favor, muéstrame, examíname y guíame por el camino eterno. Pero